divertía. Y llegó un punto donde ya no comía, nadie repita lo que estoy diciendo, pero ya no comía, sino que comía chocolate en lugar de de un Sí. plato porque no tenía tiempo para ir a buscar comida. Y obviamente que jamás tenía el tiempo para cocinar. Esto no es la receta para ser successful. Para ser exitoso en la vida, uno tiene que tener mucha salud mental. Esto no es sostenible y si algo gané es nada más una vulnerabilidad más grande para volver a pasar por el mismo proceso. Entonces, que sea como una señal para las personas sobre lo mucho que tienen que cuidarse y balancear el trabajo con todo lo demás que hay que hacer en la vida, porque no es solo esto. Y creo que quien piense que es solo esto, pues llegará un momento donde se dará cuenta que ¿verdad? No es la solución. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, pura vida, donde quiera que estén. El día de hoy estoy con Majo Durán, una de mis personas favoritas en el mundo y una de las personas más divertidas que conozco. ¿Cómo estás, Majo? Bien, y eso divertido le creo porque tenemos de las mejores historias en el mundo de biotech, conferencias y así. Historias muy random de pronto y aparte en varias partes del mundo, en San Francisco. No recuerdo si nos hemos visto en Boston, En París. en París definitivamente, por ahí nos vimos también una vez en Houston. No recuerdo haberte visto nunca. En Costa Rica, sí, sí, claro, en Costa Rica, sí, claro. Muy divertidas. Ahí a ver si sale alguna anécdota en el Sí. camino. Les cuento un poco sobre Majo. Realmente vamos a ir conociendo su historia en el camino. Majo actualmente acaba de empezar, no tiene prácticamente nada, que empezó su doctorado en el MIT, como saben ustedes, una de las mejores universidades del mundo. Creo que en este momento está arrancada como la top 1 en el mundo. Y que creo que es el sueño de varias de las personas que nos escuchan, así que vamos a conocer cómo le hizo para llegar ahí y qué consejo le da a las personas que también les interesa o quisieran llegar a ese punto. Y voy a empezar con una pregunta que creo que va a ser muy fácil para ti, Majo. Si yo te diera a elegir en este momento, en los siguientes 10 años vas a, opción A, ganar un premio Nobel o vas a participar al menos en un laboratorio que gane el premio Nobel. Opción B, vas a fundar una startup y esta startup va a ser muy exitosa, si quieres que sea unicornio, si no te late tanto la idea de los unicornios, simplemente que sea una startup muy exitosa que esté cambiando el mundo. Kelly. Sí, inmediatamente, no tengo que pensarlo ni dos veces. Definitivamente que quisiera tener un startup, pero nada más como objetivo personal. Me emociona demasiado la gente que está empezando su research que va a llegar a ser un Nobel Prize, pero en mi caso es demasiada la emoción de crear un equipo que va a trabajar juntos y vamos a hacer algún tipo de ciencia que va a ser traducido en una aplicación real. Y a mí me importan mucho los pacientes, o sea, como la parte de biomedicina, entonces muy emocionada de llegar a la clínica. Oye, y o sea, esta respuesta que me das ahora, ¿crees que habría sido la misma respuesta cuando tú estabas estudiando eh, en el TEC de Costa Rica? Qué interesante. Bueno, es que yo voy a ser muy sincera, yo creo que yo no soy una soñadora que tiene un plan específico. Entonces yo soñaba como con ser feliz, alcanzando mi máximo potencial. O sea, siempre me imaginaba como llegando a superarme. Eso era lo que yo me imaginaba. Pero así como que algo específico, yo llegué a recordarme así como que hace unos meses que en realidad mi sueño era ser profesora. Entonces, Ok. ¿sabe? Y como que yo lo sentía como algo demasiado difícil por lograr. Y entonces yo lo soñaba, pero no era como que hacía los pasos necesarios para ser profesora. Entonces, no, en realidad nunca tuve Ok. como un sueño específico. Claro, me hubieran dicho que iba a ganarme un premio Nobel, tampoco me lo hubiera creído. Pero no quiero extender mucho la pregunta, pero creo que sí, ya estando acá, llegué a un punto donde me di cuenta que no es imposible, pero uno tiene que sacrificar. De ahorita a un Nobel Prize tengo que sacrificar tanto que siento que el sacrificio que yo quiero tomar es más hacia un start. Y es bien importante esa última parte que mencionaste, ¿no? Este sacrificio. Creo que si de verdad vas a hacer un sacrificio en tu vida y si quieres llegar al punto
en el que de tal nivel de éxito, obviamente vas a tener que hacer algunos sacrificios, pues más vale que sean algo que te supera pasión, ¿no? 100%, pero que es lo que siempre recomiendo demasiado, que es como el éxito, es como un arma de doble filo. El éxito académico es demasiado alabado, entonces hay mucha gente que puede imaginarse como que yo quiero trabajar demasiado porque quiero un Nobel por el reconocimiento que eso me va a dar. O sea, la peor estrategia, porque uno solo va a sufrir y uno lo que celebra es un segundo. O sea, un segundo de la vida, en realidad es demasiado sacrificio que está de por medio, entonces para mí es como que más allá de lo académico, enfocarse como en dónde está su pasión y seguir los sacrificios que tomen esa pasión, pero no solo como un logro por logro. Definitivamente me parece que si la gente tiene esta motivación, que vaya, se vale, ¿no? Que es esta búsqueda de la validación, el reconocimiento, tendrá sus razones. Creo que yo tampoco concuerdo mucho con eso. Eh, Oye, me llamó mucho la atención que llamas que dices que tu sueño era ser feliz. Me parece que es la respuesta más pura vida de esta filosofía costarricense que me fascina, que he escuchado. ¿Cómo, cuando tú eras niña, qué te llamaba la atención? ¿Ya sabías que querías dedicarte a la ciencia? Mira, es que me quiero hacer un tatuaje, en realidad esto nadie lo sabe, pero es que me quiero hacer un tatuaje con las letras NF, porque mi abuelo siempre me decía que yo era una NF. Y yo como que nunca le di importancia hasta ahorita que he estado como en medios y cosas así, y como que uno puede tomarse el ojo público como positivo o negativo. Y yo creo que da miedo, como que a uno lo mencionen y cosas así, pero yo creo que empecé a tomármelo como que, ok, hay un buen objetivo detrás de esto, y empecé a sentir como, tal vez eso es lo que mi abuelo quería decir cuando me llamaba NF. Me llamaba NF porque me decía como niña fenómeno. Y no quiere decir que sea, no quiere decir que sea como que usted tiene que haber nacido sabiendo que era una niña fenómeno con tal de lograr algo, pero creo que era nada más como el apoyo que yo tenía alrededor mío, ¿verdad? Y como que me hizo como una confianza de que uno tiene algo especial por dentro. Entonces, hayan tenido una persona que se los diga o lo escuchen de mí en este momento, pero como que todos somos como un niño fenómeno de una manera u otra. Y siento que ha sido como súper bonito descubrir eso para mí. Entonces, sí, me gustaba la ciencia, pero siento que más allá de la ciencia, creo que me gustaba como la magia. La magia como de, sí, me gustaba mucho como la magia como de, de hacer algo que tenga como una consecuencia y como que era mucho como de ayudar a mi abuela en su trabajo, cosas más sociales probablemente, que puede que hablen mucho como de hacia dónde voy con la ciencia. Súper interesante esto que dices, porque me imagino que además de este deseo de generar impacto, que a lo mejor en ese momento ni siquiera sabías, ¿no? O sea, ni pensabas esto de impacto, pero también debe estar rodeado de una curiosidad tremenda por conocer el mundo, por entender, por hacer preguntas, ¿no? Si eras así también de niña. Sí, vieras que cuando tuve que aplicar al doctorado fue como un momento como, honestamente, agridulce, porque tuve que ir a visitar demasiados lugares del pasado porque yo tenía que explicar quién era, y yo creo que yo ni siquiera me lo había cuestionado de esa manera. O sea, de manera de que yo tenga que escribir y explicar por lo que yo pasé en mi infancia, es algo que yo nunca tuve que pasar por ello. Em, y me di cuenta, por eso es que ahora tengo una respuesta real, o sea, como rápida. Y es que lo que pasó es que yo nací en esta casa donde nadie de mi familia tenía educación, ¿cómo se dice? ¿Verdad? De Superior, educación superior. educación superior, pero es que en mi cabeza eso nunca pasaba. Lo único que pasaba era que ellos eran como tan responsables y como les importaba tanto su trabajo y lo hacían como tan felices. Y entonces yo me acuerdo ir al trabajo de mi mamá y que todo el mundo me dijera como, wow, su mamá es increíble. Ya ahora yo, con los años, digo, ¿cómo mi mamá logró ser como directora administrativa de un centro si ella realmente no tenía los estudios para eso? Pero, o sea, como nunca fue un cuestionamiento de su nivel académico ni de ella cuestionarse lo que podía hacer. Entonces, claro, ya eso lo hizo como mucho más sencillo entender porque yo en serio siento que no hay límites. O sea, yo en serio siento que eso no existe. Y está muy relacionado como en mi infancia había demasiada como
enfoque en dar lo mejor de uno. Ahora voy a ir un poco más adelante en las preguntas a eso de los límites, entonces lo vamos a dejar aquí anotado. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el ingrediente o si es una habilidad, es más cuestión de actitud que tenía tu o que tiene tu mamá y que te heredó para retarse constantemente, ¿no? ¿Hay algo que tú creas que es como la salsa secreta? Qué difícil, porque en realidad esto me lo he cuestionado varias veces, porque yo digo, como, ¿por qué es que no pasa? O sea, ¿de dónde es que viene esto? Y la verdad que no tengo una respuesta clara, pero lo que sí sé es que a mi mamá le importa demasiado como sentir, como irse a dormir y sentir que hizo su mejor trabajo. O sea, es En ese como día, en ese día a día. día a día y también como que, como muy consciente de las acciones. Entonces, eh, siempre asegurándose que cuál es la consecuencia de sus acciones con otras personas y como con un bien por dentro. Entonces, eh, para mí ya como que en el pasar del tiempo me ha sido muy fácil ver la diferencia de una persona que quiere el bien y otra persona que está perdido como ¿verdad? Hay muchos traumas y uno tiene como que saber cuáles son los traumas de uno y como que trabajar en ellos, pero creo que mi mamá estaba como muy consciente del impacto que ella tenía en otras personas y como que siempre quería que sea como positivo. Entonces creo que siempre estuve muy, mis compañeros del colegio y de la escuela siempre decían como "Es que es su familia, ¿verdad?". Yo, no, o sea, yo nunca sentí como que fuera estricto, pero claro, ahora que yo lo veo, que había como esta regla de que uno hacía su mejor trabajo. Eso explica hasta cierto punto, y también voy a empezar a mezclar aquí algunas cosas y conceptos, porque una de las cosas que quiero preguntar es también cuál es tu secreto para el networking. Porque he visto que, a ver, para empezar, creo que ni siquiera te tengo a ti que preguntar si eres introvertida o extrovertida, aunque podría llevarme una sorpresa, pero definitivamente hay como unas 5 personas que he visto que tienen más energía que yo. Una de ellas eres tú, otra fue Telma, episodio 3, si no lo han visto, regresen un poco. Qué linda vida. Y hay algunos más. Pero aparte de esta enorme energía que tienes todo el tiempo para estar en todos lados, aparte, hay veces que te he visto en 3 o 4 eventos el mismo día. Siempre tienes también esta vibra para estar networkeando y networkeando como bien, con una vibra como good vibes, ¿no? No sé cómo explicarlo. Ujú, ¿Tú ujú. cuál crees que sea eso que te ayuda a ti a socializar más? Yo creo que eso en parte, yo voy a ser demasiado honesta. O sea, la verdad que aquí lo que hay que hacer es honesto. Yo no siempre he estado como en paz con esa cualidad porque me parece que es Ujú. una gran ventaja. Y yo me cuestiono por qué yo tengo esa cualidad. Y creo que lo que, en lugar de cuestionarme por qué tengo esa cualidad, he llegado a decir como, ok, ¿qué voy a hacer yo con esa cualidad? Voy a conectar personas y voy a ayudarlos a quienes no sean tan buenos en eso. Hay dos cosas. Por un lado, si usted no es bueno, va a haber una persona como yo tratando de conectarlo. Por otro lado, uno puede como formarse para llegar a ser así. Mis compañeros del trabajo me decían eso porque, y yo creo que tiene que ver con esta respuesta que estoy a punto de dar. Yo no tengo noción de la jerarquía. Yo respeto mucho a las personas, pero yo no siento que yo tenga que ponerme un límite de qué tipo de cosas voy a hablar o con qué persona voy a hablar, porque su posición está, o sea, literalmente no conozco ese concepto. Y yo creo que esa ha sido la clave para el network. Y mis compañeros del trabajo, es que ve, yo ahora, yo siempre veo al pasado y digo, ¿cómo rayos yo hice eso, verdad? Yo estaba entrando a UCSF, que es la Universidad de California, San Francisco. Estoy en una conferencia donde somos como eh, los investigadores y los profesores que son como estos, ¿verdad? Uno los ve como los dioses Claro, claro. ¿verdad? Y ellos solo hablan entre ellos y es como que si acaso los postdocs llegan y les hablan y, o Pero sea, tienen yo como esta aura de inalcanzable. intables, uno jamás hablar con ellos. Bueno, yo eso jamás lo pensé. Y yo no sé cómo fue que pasó, pero yo llegué donde un profesor, ¿verdad? Del desayuno, hacia el primer momento, y yo como que se llama el doctor Alex Marson. Realmente es increíble, él es el director de Gladstone Institute. Y llegué y le dije como, qué placer, yo justo hoy voy a hablar ahora en la tarde, me encantaría escuchar su opinión, me gustan mucho sus proyectos y tal vez podríamos hasta colaborar.
ahora que yo lo pienso, de fijo que yo no iba a colaborar con él, o sea, de fijo que yo no tenía las habilidades en su momento para colaborar con él. ¿De qué iba a hablar yo de ciencia? Yo estaba recién empezando, pero en su momento yo lo que pensaba es, como, es una persona increíble, que está aquí, yo puedo hablarle y yo voy a aprender demasiado de esa persona. Y es una persona que me va a conocer y me puede incluso como ayudar a entender cómo tomar mi experiencia de UCSF mejor. Listo, o sea, eso fue lo que hice. Y entonces luego llegaron mis compañeros de trabajo y me dijeron, ¿cómo usted llegó a hablarle a él? Enséñeme cómo hacer eso. Entonces, bueno, creo que ahí fue donde ya me enteré un poco como que no era tan normal hacerlo. Y como eso tengo otras experiencias en el pasado, nada más no por extenderlo, pero una vez ocupaba una visa, tenía un problema con mi visa y yo estaba en Houston y ya, llamé no, o sea, le mandé un correo al embajador de Costa Rica en Estados Unidos y yo como, por favor, necesito ayuda. Y luego una amiga me decía, como Marina, no puedo creer que le escribió al embajador para escribir en su casa. Y yo, pero es que, o sea, yo ocupo la ayuda, no entiendo por qué yo no podría escribirle al embajador. Claro, me contestó, me ayudó y lo logré de esa manera. Entonces, haciendo como un wrap-up, creo que sí me gusta mucho el network, pero es porque me parece que todos podemos aprender del otro con demasiado respeto y demasiada como que calidad. No, ¿cuál es? Calidad. No, no, espérame. Cálido. De una manera cálida, Calidez. cálido de manera cálida, uno puede comunicarse con cualquier persona que ustedes sueñan hacerlo y por dicha he tenido el placer de avanzar tanto como en mi network que sí he tenido la oportunidad de hablar con personas que eran sueños. Yo creo que has tenido, aparte tú tienes un talento eh, nato, natural, que se ve. Yo digo que sí se puede desarrollar. Si tú eres introvertido, puedes ir creciendo ese, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tienes que nacer con eso? O No, pues, cien por forma, ciento no, 100% no. Pero sí tengo algo que decir que también explica, esto sí me llegué a enterar en el pasado de que decían, es que cuando usted habla, lo hace ver como sencillo, aunque usted por dentro tenga como mucho miedo. Y me di cuenta que eso es por haber sido bailarina y haber tenido que perform en los teatros, donde yo tenía tanto miedo de que me iba a caer haciendo una vuelta, pero yo tenía que poner mi mejor cara y hacerlo ver tan sencillo. Y en la profesora de ballet siempre decía como que eso se tiene que ver sencillo a pesar de que sea la cosa más difícil que se ha hecho en su vida. Entonces yo creo que yo bailando y retándome a enseñar mi esencia en el teatro, fue que saqué también muchas ganas de tener esa interacción con el público. Entonces creo que el consejo que tengo es como no subestimen otras cosas que ustedes hacen fuera de la ciencia, porque hay demasiadas habilidades que suman y que están cero relacionadas a un libro de ciencia. es algo que platicaba con Maca Rojas en el primer episodio, justo que ella tenía esta habilidad, como este gusto por las letras, que le hacía leer mucho, y después eso lo fue transfiriendo a sus habilidades de escritura, ¿no? Y así creo que podemos ver muchos casos. Este tipo de cosas me encantan. Y he visto gente que tiene este talento musical que les ayuda a también identificar cosas que pues, los mortales no vemos. Sí, exacto. Como, Personas tienen... Yo diría que mi talento es tener una base de datos gigantesca aquí de datos de no, geografía y política. Entonces, eso me ayuda como al trato multicultural. Pero me encanta este consejo que le das a la gente. Y también he visto que hay gente que trata de ocultar estas otras cosas que les gustan, ¿no? Que de pronto les da pena. Un gusto por el anime, por la cultura pop, por música que no es tan mainstream. Entonces, sí, excelente consejo para la gente, ¿no? Y otra cosa que te quiero preguntar es, en eventos de networking he visto que tú sí eres la extrovertida que adopta al introvertido. ¿Cómo te ha ido con eso? perdón, es que se fue la luz, espera un segundo. Va para los bloopers. Es más, yo creo que ni siquiera lo voy a cortar. Te va a poner aquí el marcador. Me dijiste del introvertido, como que cómo es ese proceso de incluir. ¿Cómo le haces tú para incluir a los introvertidos en los eventos de networking, que se ve como un clásico que está en el rincón, que no le quiere hablar a nadie? Tú vas, lo adoptas y lo metes en las conversaciones. ¿Qué Es que mensaje le das a los introvertidos?
Es que justamente ese es mi concepto de que la jerarquía, o sea, como que todos estamos acá aportando. Entonces, para mí es demasiado importante que todo el mundo se sienta libre de todo el mundo se sienta en confianza de mostrar cuál es pues, su campo de estudio y como que tiene que aportar a la mesa. Después de un abrupto pausa que tuvimos inesperada, regresamos y te estaba a punto de hacer una pregunta, Majo, que era, yo he visto en ciertos eventos de networking cómo vas y tomas a las personas que están en la esquina, que son introvertidos, que a lo mejor no se sienten tan cómodos en estos eventos en donde vas a socializar básicamente, ¿no? ¿Qué aprendizaje has tenido de eso y qué consejo le darías a las personas que están más en el lado del ring? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que una buena manera de explicarlo es comparado con el idioma. El hablar en inglés es algo que en Latinoamérica nos damos demasiado duro y decimos que no hablamos bien. Mi mamá ha llevado demasiados cursos de inglés y ella dice, yo no sé nada de inglés, pero es porque su acento no es perfecto. Y ya estando acá me di cuenta que claro que uno sabe hablar inglés, claro que uno se sabe comunicar, uno tiene un acento y listo. Cuando tiene que ver con el networking y cómo uno como introvertido se presenta, uno no tiene por qué fingir algo que uno no es. O sea, ya como en ambientes donde uno está constantemente haciendo networking, uno sabe que la persona que está ahí es porque tiene un sueño gigante, unos recursos y metas y talento que, que nosotros necesitamos llegar a esa persona y esa persona no tiene los talentos de ser la mejor, el mejor expositor, pero que va a tener otros talentos y no nos importa porque lo que ocupamos es comunicarnos, ¿verdad? Entonces es como, no tienen que tomar tanta energía de su cabeza pensando cómo ser la persona más social, porque realmente lo que ocupamos es como poder entender quién es y qué tiene y qué ocupa. Entonces, a como uno no debería pasar tanto tiempo juzgándose porque uno no sabe hablar inglés, es como que cada quien venga con su personalidad y siempre van a haber personas que van a tratar de hacer su ambiente más cómodo. No es solo culpa de la persona por ser introvertida, también es como que no se den tan duros. También ojalá y hay muchos ambientes que puedan ser más cómodos, pero si algo tengo que dejar en claro es que uno tiene que hacerlo con miedo, pero hacerlo. Porque, vaya, creo que para empezar, un llamado a los extrovertidos, porque sé que por ahí andan, no es muy común en la ciencia, pero los extrovertidos creo que también tienen este rol que tú tomas, de hacer más cómodos los espacios eh, para todo el mundo, ¿no? Eh, eh, y después, pues justo esto que dices. Ahorita me recordaste que no está tan relacionado, pero el maldito déficit de atención me hace de pronto pensar cosas muy raras. Yo recuerdo cuando en las primeras experiencias, sobre todo en iGEM, yo estaba muy nervioso porque mi inglés era muy mal cuando yo era estudiante al final. Yo también era estudiante de escuela pública. Yo aprendí a hablar inglés a los 18 años, más o menos. Y me preocupaba muchísimo por la pronunciation, porque aparte había gente que sí te criticaba aquí en México. Y después cuando No, empecé a hablar, perdón, es más como que entre uno es que se critica, pero en realidad, ¿verdad? Ok, fuera perdón. la verdad, a nadie le importa. A nadie, nunca nadie me ha dicho. Es más, la gente como cuando ve que una palabra me cuesta trabajo, hasta te hacen sentir más todos los hablantes nativos. Y la verdad, si te pones a escuchar cómo hablan personas de otros países, que no voy a decir de Sí, cuáles, sí, muchos sabemos a quién me refiero, hablan con un acento marcadísimo de su idioma nativo y yo empecé a hablar. Después de eso, claro. Mexican English, sin problema. Argentinian English, Costa Rican English, perfecto. Pero bueno, me desvié del tema. Volviendo al punto de networking, esto de la autoridad, yo creo que también es algo que se desarrolla. Muchas veces los y las científicas tienen esta idea de las jerarquías y prácticamente se ha vuelto una casa en la que hasta abajo está el estudiante del undergrad, el estudiante de licenciatura, después el de maestría, luego el de doctorado, como si fuera la nobleza, ¿no? Conde, duque,
y así sucesivamente. El postdoc, como decías, luego el PI, y así hasta llegar al Nobel. Y nos enseñan que pues la jerarquía y la autoridad es algo que hay que respetarse. Yo recuerdo que cuando era estudiante también me metían mucho esa idea que poco a poco me fui quitando. Y hay dos tipos de personas que he visto que no les afecta tanto, ¿no? Por un lado, la gente que tiene esta perspectiva de soberbia, en la que no se ve igual a todos los demás, sino se ve igual al pop, y que suelen ser personas medio groseras. Y Sí, luego están personas que es más como con esta vibra, puede ser un poco más la vibra founder, que es como, no me importa, voy con arrojo, pero con cordialidad, con calidez, como decías, ¿no? ¿Tú qué viviste en Silicon Valley? Bueno, en San Francisco Bay Area. ¿Llegaste a ver dos tipos de personas en el networking? 100%. Ojalá tuviera como más tiempo para pensarlo porque me imagino que más personalidades me saldrían. Silicon Valley, yo la verdad que lo describí muchas veces como que yo me sentía nadando con tiburones. La verdad que es el sentimiento más claro que tengo porque era como estarse ahogando. Toda positiva yo hablando de esto. Pero la verdad es que cuando uno entra y sí, o sea, no tiene que ser la misma experiencia para todo el mundo, pero para mí era como estarme ahogando, nadando rápido y teniendo los tiburones a la par que se lo quieren comer a uno. Como eso, encontré algunos de los mejores amigos de mi vida que tendré por siempre, ¿no? Pero sí siento que hay una vibra general como de que todo va rápido. Sí. Hay tanta gente que está creando tecnologías que no van a ser tan útiles como ellos lo creen o como ellos lo inventan y lo venden. Porque hay gente que sí sabe que no está haciendo algo productivo. Y uno tiene como que estar demasiado al tanto de todo. Y luego como que, dependiendo de la organización con la que usted trabaje, también tienen unos estándares excesivamente altos. Entonces es como que todo es así. Y bueno, yo estoy describiendo más Silicon Valley que el tipo de personalidad, pero creo que sí. Silicon Valley es una mezcla como muy grande y hay gente amiga y hay gente que no es tan amiga, pero en general yo creo que sí, el ambiente sí tengo que rescatar que es bastante eh, amigable, en el sentido de que cuando usted está hablando con ellos, la gente generalmente suele ser muy respetuosa y demás. Creo que pasa mucho como el síndrome de esto de que uno no se siente confiado. Impostor, síndrome del impostor. El síndrome del impostor pasa mucho, porque las conversaciones obviamente que son de demasiado nivel. Yo creo que ya me desvío del tema, pero algo que a mí me pasaba es que pues yo nunca me imaginaba el futuro, como que yo nunca sentí que yo era parte de los que escribían el futuro. Uno como que es muy recibidor de información y al menos como yo crecí, yo era muy como de esto es lo que nos quieren transmitir y listo, pero nunca me cuestioné cómo yo podía escribir un futuro. O sea, es que la verdad es que es una realidad muy distinta. Y ya estando acá y como teniendo la posibilidad de estar en una cena donde están personas escribiendo futuro y que tienen tantas opiniones, yo sentía que yo no tenía ninguna opinión por dar. Entonces ahí es cuando más se nota como el tipo de personalidades. Personas que están demasiado como conscientes de que todos tenemos un historial distinto y entonces están emocionados de que usted cuente cuál es su historia y cómo su historia va a ayudar en el futuro. Y personas que es como que usted no tiene nada que decir, usted no tiene ni idea de lo que está pasando, déjame que yo sé y yo hablo, ¿verdad? Entonces, creo que siempre ha sido un cuestionamiento de que seré lo suficientemente inteligente como para estar en esta cena. Ayer tuve una en la cual no era Silicon Valley, pero era con personas que están literalmente liderando la parte de inteligencia artificial en biología. Y yo es como que, ¿será que tendré algo que decir sobre esto? Y ya la verdad que ya ni me estresa, ya ni siquiera siento como que tenga que decir algo inteligente, sino que es la curiosidad. Y resulta que la curiosidad es cuando ellos dicen, good question, ¿verdad? Porque resulta que cuando uno está tranquilo y uno como que está como en su mentalidad más curiosa, es cuando uno realmente puede como tener buenas conversaciones en este sentido tal vez científico. Entonces sí, uno se puede encontrar todo tipo de personas, pero también depende demasiado de uno, de cómo uno se esté comportando en esa conversación. Yo me he sentido varias veces en esa situación de no sé qué decir
o a veces más con esta presión justo de si voy a hacer una pregunta, tiene que ser una pregunta súper inteligente que muestre que soy igual de inteligente que todos los demás. Pero a veces la curiosidad y la ingenuidad te llevan a hacer mucho mejores cuestionamientos y a hacer mejores discusiones al final. Pero bueno, ya me salí mucho del tema también yo. Gente, estábamos todavía hablando de tu infancia. Y justamente te había preguntado de la curiosidad, entonces tomemos este punto conector de regreso Muy a bien. la línea. Cuéntame cómo fue que decidiste empezar una carrera en ciencias y particularmente biotecnología. ¿Cómo fue ese proceso de pensar? Sí, el proceso fue bastante improvisado. La historia así como más em, real es que yo quería trabajar con el cuerpo humano, pero yo me desmayaba. Cuando veía dolor, yo me desmayaba y yo sabía que no iba a lograr ser doctora. Trataba de practicar con carne de animales, pero yo ni siquiera lograba cortarlo, porque para mí era como demasiado parecido a un órgano, o sea, y que el dolor y no sé qué. Entonces, en el momento en que acepté que no iba a poder ser doctora, fue como que, ok, voy a trabajar en farmacia porque me parece muy similar. Y en eso fui a la parte de la feria vocacional del TEC, del Tecnológico de Costa Rica, pero es que esa fue literalmente la vida. Como que uno tiene que estar demasiado fluyendo con la vida. Em, yo fui o sea, yo ni siquiera quería estar en el TEC porque está muy lejos de mi casa y yo vivo enfrente de la Universidad de Costa Rica. Toda mi familia estaba trabajando en la Universidad de Costa Rica. Literalmente yo vivía dentro de la Universidad de Costa Rica cuando yo nací. Entonces, siempre pensé que iba a ir a la Universidad de Costa Rica y no quería ni siquiera ver las carreras del TEC, pero yo iba caminando y alguien fue como que vámonos ya a la gira a los laboratorios de biotecnología. Ni idea de qué era la biotecnología. Ya cuando llegué y vi los laboratorios y vi que era posible como utilizar la tecnología para optimizar y maximizar el potencial de la biología, fue como, "This is it, esto va a ser". Y después de eso, ya estando en la biotecnología, al inicio era como que no, sigue siendo un tema súper nuevo y puede que de momento siga siendo nuevo. Yo creo que ya nosotros como comunidad estamos haciendo un esfuerzo de que sea un poco más conocido, pero sigue siendo como, me imagino que debe de asustar mucho meterse en la carrera de entrada. Sí. Y para mí fue como un susto que se me quitó muy rápido cuando vi la cantidad de cosas que uno puede hacer dentro de la biotecnología. Entonces fue como, dentro de acá yo voy a encontrar algo de todos los campos de la biotecnología que me va a gustar. Y así fue. Me encanta porque puedo poner acá atrás un marcador, un pizarrón o algo, para todas las veces que alguien me dice lo de me Qué encantaba la rico. medicina, Ujú. la sangre en el cuerpo. A Y mí así también me fue. pasó. Hace poco vi esta película de The Substance, La Substancia, Ajá. y te juro que dentro de mis pensamientos random, que si no la han visto, vayan a ver, es súper película, pero hay mucho horror corporal, entonces hay mucha sangre por todos lados, y dentro de mis pensamientos random era como que, no, definitivamente yo no podría haber sido él, ni nada parecido. Yo, la historia, tengo dos historias random, pero una de ellas es que me desmayé en un bus viendo Grey's Anatomy. Bueno, ese es probablemente un gran indicador de que usted no va a ir a la medicina. Pero estoy más feliz con la biotecnología. Bueno, y aparte, creo que la curiosidad es una cualidad mucho mejor para alguien que se dedica a una ciencia como la biotecnología, que a la medicina, que es más cuadrada, más estándar, más de acumular conocimiento. Y, perdón, y para aquellas personas que no sean tan curiosas, yo la verdad nunca me había considerado una persona curiosa, porque creo que a mí me gusta mucho como ejecutar. Ok. Entonces yo dejo la curiosidad muy al lado cuando tengo muchas cosas que hacer, prefiero solo hacer un montón de tareas. Y creo que sí, ha sido como un proceso de aceptar que no, que yo sí soy curiosa y cosas así. Así que si alguien se sienta como no tan curioso, la biotecnología necesita demasiadas personalidades, no solo una. Ese también es muy, muy cierto, ¿no? Necesitamos, y como siempre digo, a los extrovertidos, a las introvertidas, a todo el mundo. Todo el mundo tiene un lugar acá. Eh, Como contexto un poco de lo que habías dicho, la Universidad de Costa Rica está en San José, en la ciudad de San José.
y el TEC de Costa Rica está en otra ciudad realmente, ¿no? Es como la misma zona urbana, pero como que sí, es un poquito carretera, ¿no? O sea, sí, Claro, es otra es una provincia. ciudad. Está lejos. ¿Tú tuviste que mudarte a vivir a otro lado o ibas todos los días de San José a Cartago? Iba todos los días porque también trabajaba en San José. El tráfico es terrible, tienen un tren que es el tren que me he subido en la vida. Es de verdad desesperante, pero espero Sí. que algún día lo mejore. Oye, ¿y cómo te iba en la escuela? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención en la universidad? ¿Había alguna otra que a lo mejor no te gustara? Yo trato de no ser muy pública al respecto, pero es que la parte de vegetal es muy fuerte y, y simplemente como que no era mi interés y casi que toda la carrera era sobre eso, entonces era muy como esfuerzo personal para hacer de mi carrera algo más de biomedicina. Creo que eso ha cambiado y también yo tomé una electiva de fisiología humana y anatomía humana y hasta creo que, y el cultivo de células animales. Entonces, o sea, de que se puede, pero sí siento que en la escuela lo que más me apasionaba era entender como células y como las proteínas y cómo el proceso cambia y así, sobre todo un contexto de células humanas. Y, y bueno, la parte vegetal no era mi favorita, pero también aprendí demasiado a cómo trabajar demasiado en condiciones asépticas con células vegetales que son tan delicadas y entonces ahora traducir eso a células animales es delicioso. A mí también me pasaba algo similar, como que a mí lo que me interesaba era la biología y entro a una carrera que es mitad biología, mitad ingeniería, es Wow, complicado. Pero al final uno va construyendo su carrera, ¿no? 100%, No sé sí. si a ti te pasó lo mismo, pero para mí mi parte favorita de la carrera al final fue participar en AICH, Mm. que fue todo un reto. Me imagino que, no me imagino, sé que también para ti fue un gran reto. ¿Cómo llegas de los primeros años a esta experiencia en iGEM y qué te dejó eso? Sí, yo creo que la manera en la que yo puedo como rápidamente explicar lo importante que fue iGEM en mi vida es como que yo conozco a cualquier persona que me quiere como conocer ya como de una manera más personal y yo les digo como, ok, necesito que me dé unos cuantos buenos minutos para yo explicar mi experiencia en iGEM porque me cambió la vida y creo que mucho de mi personalidad tiene que ver con iGEM. Entonces, ha sido importante para iGEM en mi vida, no solo para la parte científica, sino también como profesional y personal en general. iGEM literalmente fue el reto más grande de mi vida y se lo recomiendo a todo el mundo, es en un momento clave en la vida de uno, cuando uno está como recién recibiendo un poco de herramientas y uno decide qué tanto quiere construir con ellas. Y el haber logrado construir algo con el equipo en el que estaba fue el motor más grande que pude haber tenido para mi vida y que requirió demasiado sacrificio. Estaba viendo justamente ahorita unas fotos que decían que aquí sonriendo después de, no sé, eran como 36 horas sin haber dormido, no por romantizar el trabajar excesivamente, de verdad, de la cantidad de horas, pero era como que unos meses en los que realmente nos retamos a competir con las mejores universidades del mundo y pues logramos algo, ¿no? Bastante grande. Y bueno, sí, ajá. De ahí yo puedo hablar como todo lo que sigue este podcast, así que esto dígame cuándo me limito. Pues mira, va a ser un tema recurrente, entonces lo vamos a seguir platicando a lo largo pero algo que quiero retomar es este tema eh, a mí, yo odio romantizar la explotación laboral, porque es algo que también hacemos muy constantemente, pero, siempre hay un pero. En iGEM creo que uno se somete a al final es como en los Juegos Olímpicos. Si tú quieres ganar el oro, tienes que ganar el oro olímpico para nada es sano. O sea, ya supera esa línea del deporte en el que es hacer ejercicio muy sano. En este caso sería como generar conocimiento, aprender. Si quieres ganar, si quieres competir, debes de superar esa línea y pasar al alto rendimiento. Cosa que yo creo que es posible en Latinoamérica, pero que al final también tenemos esta barrera que también se tiene en los Juegos Olímpicos. En los Olímpicos, pues tiene ventaja el que tiene el mejor Siempre. estadio, la mejor infraestructura, el que entrena con las mejores pistas, con la mejor ropa, los mejores tenis.
Y pues acá, humildemente con nuestros laboratorios, hacemos lo mejor. Dentro de toda esta experiencia como estudiante de iGEM, ¿qué fue el aprendizaje que más te marcó, hablando específicamente de este punto de decir, voy a tratar de competir y quiero hacer el mejor esfuerzo? A lo mejor no ser campeón del mundo, pero sí hacerlo mejor que mi universidad o que mi país ha visto. Creo que la respuesta es tan simple como que se podía. Que eso fue lo que me dejó. O sea, que uno puede llegar tan lejos como quiera y que uno tiene todas las conexiones del mundo. Si uno lo piensa, as- va, toca las puertas y uno tiene como un gran apoyo de por medio. O sea, nuestro equipo era increíble, mi familia era como apoyo, pero o sea, a más no dar. Obviamente nuestro profesor que estaba tan dado a que su vida fuera nosotros. em, y después de ahí, crear esa confianza en uno mismo para poder eh, lograrlo. O sea, sí, como tan fácil como que iGEM lo que me dejó es saber que uno sí lo puede hacer. Yo creo que es una experiencia fundamental en la vida de todo bioingeniero, ingeniera. Hay muchas cosas buenas que decir de IGEM. También, ahora que ya no trabajo en IGEM, también lo puedo decir de manera más frontal. Es estúpidamente caro. Y eso creo que limita, y también es una cosa que a mí me frustra mucho porque veo como gente muy talentosa que debería tener esa oportunidad, porque efectivamente es como life changing, que te cambia totalmente la carrera, que pues no pueden tener acceso. Y es recurrente ese que siempre van a las mismas escuelas. Eso es algo que a mí me frustra. Yo creo que hay salidas, ¿no? Y ustedes mostraron que había alguna salida con suma creatividad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, creo que vienen como, son dos cosas. La primera es que yo justamente ahorita hablé con la persona, ¿verdad? Como dueño Sí. al respecto. El presidente. Exacto, ok, perfecto, el presidente. Y le dije, no hay, no hay entrevista que yo haga donde yo no mencione iGEM. iGEM literalmente cambió mi vida, pero iGEM no hubiera cambiado mi vida si yo hubiera estado en Harvard. Lo puedo decir fácilmente, porque acá hay tanto que se puede hacer. Yo en el MIT como que son demasiados los recursos, son demasiadas las oportunidades y yo le dije a él como, uno simplemente no lo va a disfrutar de la misma manera porque no cuesta tanto. El hecho de que costara tanto era un sueño tan irreal. O sea, la manera en la que mi profesor David describía iGEM era literalmente su festividad favorita del año y como que era algo bíblico. Es como un reencuentro de científicos, era algo como que nosotros nos imaginábamos, pero jamás hubiéramos pensado que íbamos a poder ser parte de ello. Entonces, pues sí siento que tiene un impacto más grande en uno y entonces lo dije, ¿en quién tiene un impacto más grande? En los que más les cuesta ir porque jamás hubiéramos tenido una oportunidad como estas. Dicho eso, el, el precio actual es exageradamente caro. Cuando nosotros competimos, obviamente era más bajo, pero en su momento era excesivamente caro para nosotros. La verdad que eso fue parte de lo que me hizo crecer tanto. O sea, tener que ir a tocarle puertas. Nosotros teníamos una lista como de, no sé, 45 empresas relacionadas a la biología, o sea, bio, ¿sabe? Como en Exacto. general, cualquier cosa que nosotros íbamos y llamábamos. Entonces teníamos una check de a cuántas personas llamamos. Teníamos personas de plata, bueno, de dinero, que no tenían nada que ver con la ciencia, pero que nosotros le decíamos, hay una manera en la que en lugar de los impuestos como que tengan que ir al gobierno, se puede hacer una deducción Donación. ayudando a este tipo de cosas. O sea, totalmente legal y como hacia donaciones hacia cosas que van a ayudar, ¿verdad? El país. Entonces, mucha gente nos dio dinero de esa manera. Después, yo me acordaba que una alumna mía de baile, su mamá era algo de periodismo y entonces le dije, usted podría hacernos una nota para poder pedir dinero, contar nuestra historia y pedir donaciones. Y nos hizo eso y eso después me abrió mis puertas a San Francisco. Así fue como yo llegué a San Francisco, que literal una cosa lleva a la otra.
tuvimos dinero de Pfizer que ahora está en mi currículum y la gente es como que, wow, Pfizer les dio dinero, ¿verdad? Entonces creo que por ese lado también como que me hizo entender que uno puede ir y tener este tipo de reuniones y pedir ayuda. Y por último, y por lo cual somos un poco famosos, el equipo de Costa Rica del 2019, nosotros, Siguen siendo. eso fue que un compañero mío del colegio, su papá era el gerente de unos bares de Costa Rica y entonces yo dije, nosotros necesitamos dinero, hagamos fiestas y vamos a cobrar un ticket. Eso hicimos un montón de fiestas en Costa Rica y entonces recaudamos dinero, perdón, y solo para terminar, yo por ser profesora de baile dije, voy a hacer un espectáculo de baile. O sea, yo no sé en realidad cómo yo hice eso, pero yo literalmente fui a hablar con un teatro y le dije, por favor, démelo gratis, porque esto es para ayudar al país. Me lo dieron gratis y llevé 100 bailarines a hacer un show y llevé científicos para que hablaran la parte de ciencia y luego 300 personas, 300 invitados y recaudamos dinero. Gijón, es muy difícil ir a Aiden por la barrera económica, pero también es un aprendizaje muy grande si uno se pone el reto de que lo voy a hacer. Al final odio esa situación, pero es parte del aprendizaje también. Hacer más con menos, que es un talento que tenemos que desarrollar en nuestra región, pero también como ser resourceful, que es una de las habilidades, ni siquiera sé si haya una palabra en español para esto, pero es como que hacerte tú de tus propios recursos y pues solucionar problemas. Y eso que dices de que en MIT, en Harvard, no te hubiera cambiado la vida es realmente cierto. Yo cuando estaba en IGEM como estudiante, tuve oportunidad de ir a San Francisco, que aparte era mi primer viaje internacional, justo Wow. antes de ir a la competencia, a un congreso. Y yo, súper intenso, fui a visitar a todos los equipos IGEM de la región. Fui a Berkeley, fui a UCSF, fui a Stanford, y no me acuerdo cuál es el otro. Creo que había uno de la Universidad Estatal de San Francisco, tal vez fueron 4 equipos. Y yo estaba sorprendidísimo, para empezar, de que eran bastante más jóvenes, o sea, que eran de primer semestre prácticamente que nosotros. Yo iba con un compañero, y que no estaban tan entusiasmados, como que no los veía como con el entusiasmo que sí vi unas semanas antes en el meetup que hicimos de Latinoamérica y que volví a ver. En ese momento había regionales, te estoy hablando de la prehistoria de ICHEP, que súper vi cuando estábamos en Colombia con todos los equipos latinos, porque era una oportunidad única y que sigue siendo, tristemente. Hoy hay más cosas, pero sigue siendo una oportunidad única. Y ahora que mencionabas que una cosa llevó a la otra, vamos a explorar cómo te fue. ¿Cómo te fuiste a San Francisco? Te fuiste, si no me equivoco, a Compound Foods, que es una empresa fundada por una tica, ¿no? Maricel, me parece que es tica. Espero pronto tenerla también como Ay, me invitada. encantaría. Cuéntame cómo es fabulosa, pero me encanta ver la historia. ¿Cómo fue ese paso del TEC de Costa Rica? Terminas la carrera, aparte terminas en medio de la pandemia, ¿no? No, es una historia más loca que esa. O sea, ella me llamó por haber puesto la noticia. Yo había puesto mi contacto ahí para, obviamente, como toda la parte de la parte pública. Claro, claro. Y ella me dice, me mandaron la noticia, soy costarricense, estoy en Silicon Valley, ¿cómo puedo ayudar? O sea, también como demasiado linda. Y entonces, cuando me escribió eso, hablamos, pero yo tenía el objetivo de ir a hacer una investigación en Estados Unidos. Ella tenía su startup en San Francisco, se acabó. Luego nos conocimos en persona, igual. Al mes pasa COVID y es como, me llama, estoy en Costa Rica porque por la pandemia y tengo esta idea. Y yo como que, ok, o sea, no sé, era como demasiado incierto que era lo que iba a pasar más allá de una pregunta científica. ¿Cómo podríamos editar o sacar mices para producir compuestos del café? O sea, esa era una pregunta. Yo estaba en mi último año de universidad, lo que significa que yo tenía como una mentalidad de bachillerato, ¿verdad? Entonces en mi cabeza esto era un proyecto y yo iba a hacer el máximo en el proyecto, pero me acuerdo que en un momento me dijo como, Majo, yo tengo que pagarle. Y yo, ¿pagarme? ¿Por qué? Majo, yo voy a hacer una empresa con esto. Y yo digo, claro. Y entonces
Bueno, esa parte fue como muy como yo imaginándome nada más como la parte científica y justo llevé a Pablo y a Paula, que también eran de iGEM, y juntos estuvimos en esta idea científica. eh, y en eso, súper divertido, porque entonces en la cocina teníamos un montón de granos sostenibles que estábamos probando y entonces viendo a ver sabores, cómo les llegábamos al sabor Suena. del café, porque toda la idea era hacer un café más sostenible, y utilizar la biología sintética o la precision fermentation para poder Fermentación llegar de a... precisión. Sí, sí, sí. Sí, y entonces lo hacíamos en la cocina y ya luego me dijo, ten funding, vamos a San Francisco y hacemos un laboratorio. Entonces, o sea, yo seguía en clases, pero como era COVID, eran remotas. Entonces yo tomaba clases por un lado y por otro lado estaba haciendo un laboratorio, literalmente de Amazon, hice un laboratorio. Luego llegó el director de ciencia de Síntego, nunca se me va a olvidar que llegó el director de ciencia de Síntego y volvió a ver el laboratorio y me dijo, ¿usted hizo esto? Yo sí, dice con Amazon. Y yo, sí, dice con Amazon. Súper eficiente, barato. Y bueno, pero porque ahí viene la parte de resourceful, ¿verdad? O Sí. sea, ya Hay que ser latino para lograr no, hacer eso. sí, 100% logrado. Y entonces hacíamos fermentaciones y todo. Y éramos nosotras. O sea, era demasiada magia como poder colaborar en algo como tan, ¿verdad? En un asiento demasiado VIP para ver el proceso de ella convertirse en esta founder de Compound Foods y como yo era parte de ese proceso y también lo divertido que era como tener conversaciones con los posibles futuros empleados que íbamos a tener, con un montón de científicos y gente con la que yo no decía que yo era un estudiante de bachillerato. O sea, todo era así como no lo digo para que no me desvaloren, perdón, y agregándole una parte más compleja a eso, es que yo era la primera vez que estaba como realmente hablando en inglés. O sea, yo había leído papers en inglés, yo había tenido un curso en la universidad de inglés, pero en realidad, o sea, jamás en la vida que yo podía improvisar. Cuando nosotros expusimos en iGEM, yo me lo sabía de memoria y nunca se me olvida que me hicieron una pregunta y yo literalmente traté como un momento de decirlo y volví a ver a Paula y le dije, "What did you say?". O sea, así, o sea, enfrente de los jueces, enfrente de todo el mundo porque yo no podía hablar en inglés. Entonces sí, fue como una experiencia increíble de llegar a San Francisco y mandarme hablar en inglés con estas personas, aún haciendo mi bachillerato. Sí, sí, es bastante más loco de lo que yo sabía. Sí. Porque sí sabía que habías sido en la pandemia y que te había sido... no me quedaba tan claro si te había sido despuesito de terminar. No, sí, fue durante. Y ya después de eso fui a hacer mi bachillerato perdón, mi tesis de bachillerato. Entonces por eso yo aún lo tenía pendiente cuando yo estaba en San Francisco. Vamos a Compound porque vas a hacer tu tesis, si no me equivoco, a Rice University, ¿no? Sí, Cuéntanos qué hacías ahí, cómo te fue, que sí, la manera en todavía la no que acaba la pandemia. exacto, así fue como llegué a Texas, porque me dijeron, Texas es lo más abierto en este momento, vea opciones ahí. El consejo más inteligente que pude haber recibido en su momento y una investigación increíble que pues jamás me imaginé que iba a estar tan relacionada a lo que hago hoy en día, porque él fue un profesor que se graduó del laboratorio de G. Coding, que viene del MIT, entonces está muy relacionado a donde estoy hoy en día. Este profesor trabaja en la biología sintética en células animales. Quedó muy contento con el trabajo como latinoamericano, entonces también siento que es como un buen contacto. Se llama Caleb Bashar. Con él lo que hice fue, realmente fue una introducción a la academia en Estados Unidos. Creo que era mucho la adaptación que yo tenía que hacer, entonces no siento que fue tanto el aprendizaje como de ideación en este tipo de cosas, de promotores, de cosas que yo podía como cambiar en las células humanas, era más como yo entender cómo funcionaba la investigación en células animales y en Estados Unidos. Entonces, fueron unos cuantos meses también bien sufridos en cuanto a la parte económica, porque por haber sido COVID, las visas estaban atrasadas. También eso es un aprendizaje como para las personas. Yo lo que hice fue que yo sabía que yo no iba a lograr tener una visa como fancy, lujosa. Entonces yo le dije, por favor, si usted me da un espacio en el laboratorio, yo me encargo del dinero, porque yo no voy a lograr una beca en este momento o un tipo de visa que me tenga que pagar la universidad, no da tiempo.
Entonces, lo que hice fue, yo había trabajado toda mi universidad porque yo sabía que yo quería hacer una investigación en el extranjero. Entonces, yo tenía un poco de dinero ahorrado, pero sufrí bastante como con la comida. Tomaba Texas jugo. es caro. Houston es caro Sí, y sí, exacto. colones al final no se traducen Sí, en tantos dólares. sí, yo la historia que tengo es como que siempre, si me daba sed, yo tomaba un jugo en lugar de agua porque el jugo tenía azúcar, entonces iba a hacer que tardara más en que me volviera a dar hambre, cosas así, o sea, no por romantizar este tipo de cosas, pero sí como experiencias que era como que yo realmente las estaba haciendo porque quería investigar ahí y un sacrificio que yo sabía que no era permanente, pero bastante rudo. Muy, muy rudo, yo creo, pero mira, al final, ¿tú crees que valió la pena? Así que Eso es lo importante, al final, ¿no? Pero a ver, vamos por partes, porque terminas ahí la tesis, presentas tu tesis, me imagino, te gradúas y luego regresas a Compound, ¿no? yo siempre me mantuve como en mucho contacto. Y te mantuviste. Sí, siempre me mantuve mucho en contacto. Ahí lo que volví fue San Francisco, pero ahí sí hacer. Che, ya, porque esa parte me confundía un poquito en tu Sí, camino. sí, no, literalmente lo que pasó es que yo siempre estaba enfocada en la biomedicina. Trabajo en IGEM en un proyecto relacionado a biomedicina. Maricel me llama y me dice que tengo esta idea y estamos durante COVID. Yo le digo 100% hagámosla, pero siempre estuvo como en Claro, conversación que yo iba a volver a la biomedicina. que Voy Compound a, es food tech. exacto, voy a Texas a hacer investigación en biología sintética aplicada a células humanas. Cuando yo estoy ahí, me doy cuenta que existe algo que es la biología sintética en células inmunes. Y cada vez que yo busco en YouTube Synthetic Immunology, que es como se llamaba el campo, me sale este profesor Cole Roybal. Siempre me salía. Entonces, yo veía sus videos y así, y entonces yo llegué donde mi profesor, literalmente le toqué la puerta y le dije, por favor, ayúdeme a mi siguiente paso. Y entonces él me decía como que, ok, ¿qué quiere? Y yo tenía ya una lista de qué eran mis objetivos y como que ciudades donde yo me veía, ciencia donde yo me veía. Y entonces él fue como, ahí fue donde él me dio como esta oportunidad de darme su tiempo para yo crear una carta que tuve que trabajar todos los días por un mes. Todos los días me daba feedback, porque él decía, entrar a UCSF es muy difícil porque ahí tiene que estar la gente más motivada, más motivación en su carta, y yo, o sea, iteré por un mes, y cuando yo llegué ya lo envié al profesor y me respondió, reunamos. Yo llamo a mi mamá el día de la reunión y le digo, mami, vea, para mí es tan importante como si Lady Gaga estuviera a punto de dedicarme 30 minutos de su vida. O sea, era como Lady Gaga estaba dedicándome 30 minutos de su vida para conocerme. Yo literalmente no lo podía creer. Cuando yo llego a la reunión, el profesor literalmente dice, o sea, le hizo carta, dice Sí. absolutamente todo lo que necesitaba cuando puedo empezar. Ah, Entonces, o sea, ni siquiera fue una literalmente, entrevista, fue directo de, no, fue cuando puedo empezar. O sea, yo leyéndome todos los papers y estando demasiado lista como para defenderme. Y él como, ¿cuándo puedo empezar? Y yo, a eso sí yo no le tenía respuesta. ¿Cuándo sea? Entonces sí, creo que nada más como una experiencia que no que me fuera fácil llegar ahí, porque la reunión fue fácil, sino fue porque trabajé demasiado antes de llegar ahí y creo que ya estaba muy clara que era lo que realmente quería para mi carrera. también es parte de ese arrojo que tienes y de esta, no, no tenerle miedo a la autoridad, ¿no? Porque al final tú le pides apoyo a otro investigador que también Sí, podríamos considerar como vaca sagrada. sí, tiene Y razón. ese también demuestra mucho otro punto que hemos platicado en otros episodios, que es, al final esa gente que parece inalcanzable, si tú le pides ayuda, te va a ayudar, porque son seres humanos que muy probablemente pasaron por algo similar a ti y que pues también se convierten hasta cierto punto en mentores, ¿no? Sí, esto es algo que tiene Maricel que a mí me encanta y siempre he admirado mucho. Ya es como que yo, como parte de mi energía, también va a ayudar a otra persona a lograr eso. Y entonces siempre me dice, yo le ayudo a usted, ahora usted tiene la responsabilidad de hacer eso con alguien más, ¿sabe? Cambiarle la vida a alguien. Entonces sí siento que es muy bonito como encontrar esas personas a lo largo del camino de uno.
ojalá que más gente tuviera esa perspectiva. Así sería mucho más fácil la vida y sobre todo para personas que pues no nacemos en las condiciones Bien, ideales, ¿no? Y que pues per se ya naces con una red de contactos. Y bueno, te vas a San Francisco, estabas en Houston, terminas la tesis y te vas a San Francisco, te aceptan, te dicen cuándo puedes empezar y cuándo empezaste, ¿qué hiciste después? saqué la visa, que la verdad es súper difícil navegar ese proceso sola. ¿Sabes? Mi familia no tiene nada que ver con esto y todo me tocó sola y acompaño mucho a las personas que pasan por eso. No es fácil. Ya luego llegué a San Francisco y empecé la investigación y al momentito de yo estar empezando la investigación fue como muy bonito, pero qué triste que la investigación se queda en el laboratorio. Generalmente ahí quedó, hacen un paper y nadie lo continuó y listo. Entonces yo fue como que, ok, yo quiero dedicar un montón de tiempo a esta investigación, pero necesito pasar parte de mi energía en ser parte del proceso de translation, de traducir las empresas. Transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología en San Francisco, que también me parecía súper interesante porque lo había vivido en Compound, en la parte de alimentos, y ahora me emocionaba mucho la idea de hacerlo en la parte de biomedicina. Y tú eres la perfecta ilustración de este mensaje que queremos dar en esta primera parte de la primera temporada, que es que no hay carreras lineales. O al menos eso es algo que quiero transmitirle a los jóvenes, porque a mí me enseñaron, no sé, me imagino que a varios de ustedes también les enseñaron eso, tal vez el primer día de su carrera universitaria, que si te querías dedicar a la investigación, lo que tenías que hacer era terminar la carrera e incluso antes de terminar la carrera, empezar a mandar aplicaciones para maestría, y el siguiente paso inmediato era hacer el máster, maestría, lo que quisieras, luego el doctorado y luego 20 postdocs y seguir por esa vía. O en todo caso hacer el doctorado directo. Tú no haces ese paso, te vas a una startup, tesis, y regresas a la biomedicina, eh, pero no a hacer maestría. Tú estuviste trabajando ahí, Trabajando. y además querías conectar con el ecosistema. Este periodo de tu vida, cuéntame cómo fue la experiencia haciendo, pues, en varias cosas a la vez, ¿no? Exacto, sí, siendo súper honesta, no fue solo bonito. El año más duro de mi vida, el 2023, y tuve un burnout, que no sé exactamente cuál sería la mejor traducción para eso, pero creo que el burnout tiene muchos conceptos de estoy cansado, que realmente no simbolizan lo que realmente es un fallo. Eso es un nivel, vaya, quienes no ubiquen el término, no sé si haya un término en español, pero la podremos definir como un nivel de agotamiento mental que ya influye en tu salud. O sea, no es estoy cansado, estoy agotado como al final de la semana, es como que tu cerebro deja de pensar bien, empiezas a tener a veces ataques de ansiedad. Digo, cada quien tiene como una manera diferente. Sí, También a mí me pasó en diciembre del año pasado. Pero ¿qué haces? ¿Cómo lidias con eso? sí, súper difícil, o sea, honestamente fue un año muy difícil. Creo que no solo contando como cómo lidié con eso, pero también como cómo fue el proceso. Creo que ya no había suficientes horas en el día. Trabajaba de 9 de la mañana a 6 p.m. en la investigación. Me iba a la casa y dormía de 7 a 9 p.m. Me despertaba y luego trabajaba en cosas relacionadas a startups y inversiones y demás de 9 p.m. a 3 de la mañana. Y me volví a dormir y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y llegó un punto donde ya no comía, nadie repita lo que estoy diciendo, pero ya no comía, sino que comía chocolate en lugar de un Sí. plato porque no tenía tiempo para ir a buscar comida. Y obviamente que jamás tenía el tiempo para cocinar. Esto no es la receta para ser successful, para ser exitoso en la vida. Uno tiene que tener mucha salud mental. Esto no es sostenible y si algo gané es nada más una vulnerabilidad más grande para volver a pasar por el mismo proceso. Entonces, que sea como una señal para las personas sobre lo mucho que tienen que cuidarse y balancear el trabajo con todo lo demás que hay que hacer en la vida, porque no es solo esto. Y creo que quien piense que es solo esto, pues llegará un momento donde se dará cuenta que no, ¿verdad? No es la solución, no es la manera de vivir. Entonces, yo lo que hice fue como poco a poco aceptar
cuáles eran mis miedos, porque era como trabajar porque ocupaba llenar un vacío y ese vacío era como sentirme que no era productiva comparado con gente de Silicon Valley, cosas así. Entonces era como tratar de tener la productividad máxima y bueno, el hecho de que eran demasiadas cosas que yo quería hacer al mismo tiempo. Entonces, una cosa fue como aceptar que uno tiene uno con la salud mental puede aportar cierta cantidad y después de eso trabajar mucho en ese tiempo libre que tenía. A mí alguien me enseñó que cuando usted se relaja, usted tiene que relajar al máximo. Porque si usted está dando ese momento de relaje, es para que también, bueno, todo mal, para que sea productivo, pero que sea un relajamiento productivo. Entonces era como trabajo demasiado y luego descanso demasiado y me alimento bien y hago ejercicio y tengo mis amistades y demás. Entonces, terminando como la pregunta, creo que sí fue un proceso demasiado, en el que aprendí demasiado a cómo lidiar con tanta presión y, y cómo saber priorizar y que yo simplemente no iba a poder hacer todas las tareas del mundo, no las iba a hacer bien. Es un mensaje importantísimo porque a varios de nosotros nos tomó mucho tiempo comprender que necesitas un equilibrio y que muchas veces cuando eres joven y tienes tanta energía, eh, es fácil o se ve fácil esto de vivir con un chocolate en el estómago, pero que se pueda, no es sano. Y creo que después vas aprendiendo que tu cuerpo necesita descansar por algo. Y me gusta esta idea que mencionas. Si vas a descansar, descansa bien. Si no estés mezclando como descansar y trabajar, porque eso va a pasar factura en algún momento, ¿no? Y bueno, tú estás súper joven. De hecho, creo que hasta el momento eres la invitada más joven que hemos tenido en el podcast. Y ya lo descubriste, ¿no? Oye, y después de este breve periodo en San Francisco, tú dices, quiero hacer un doctorado. ¿Qué pasa por tu mente? Te voy a ser franco, yo soy del team que no necesariamente está a favor de los doctorados. Y me llama mucho la atención que tú teniendo este perfil claramente startup, regreso a la primerita pregunta que te hice, la respuesta fue muy clara. ¿Cuál es tu motivación para hacer un doctorado? ¿Cómo decides lanzarte a este siguiente? Sí, creo que también es un ejemplo para aquellas personas que están soñando con algo que a otros les parece como la locura más grande y más que locura como lo más innecesario que podrían hacer en su vida en ese momento, porque yo tengo muchos amigos inversionistas y era como, no lo puedo creer que usted se va a ir a meter a academia de nuevo. Entonces, sí, súper válido, no tiene que ser el camino de todo el mundo, pero creo que lo más importante es como estar claro por qué lo hace uno. Yo me tomé un año para decidirlo, entonces del 2022 al 2023 pasé por ese proceso y me leía libros. Mi favorito es como Design Your Life, como diseñar tu vida, y era un cuestionamiento eterno hacia quién es uno, hacia dónde va uno, en qué cree uno, para poder entender qué es el siguiente paso de uno. Entonces, yo llegué a la conclusión de que específicamente para mí, yo lo que quería hacer era crear un equipo ideal con una tecnología específica en la cual yo esté trabajando con el sistema inmune. Pues yo me di cuenta que ese era lo que yo quería hacer. Si yo quiero trabajar con el sistema inmune, yo no puedo nada más inventarme una idea en este momento en mi iPad y vendérsela a alguien. No puedo. Yo también quiero pasar por el proceso de estar en un laboratorio en el cual estoy tratando un montón de ideas, a ver cuál de todas me va a dar algo funcional. Entonces, para mí, literalmente, a mí no me puede importar menos el título del doctorado. Y yo fui muy honesta en mis entrevistas cuando yo decía, yo quiero estar acá porque yo quiero descubrir algo, o sea, yo quiero utilizar mi tiempo en entender cómo la biología sintética se puede trabajar para células inmunes y ayudar a alguna enfermedad de esta manera. Entonces ahí fue cuando ya tuvo muchísimo más sentido hacer un doctorado y de nuevo, cada quien tiene objetivos distintos y el doctorado se va también, dentro del doctorado se puede ver de diferentes sabores y colores cuando uno tiene diferentes objetivos, pero el mío es como que más allá del título, lo que yo quiero es jugar con la ciencia. Siento muchísimo eso que dices de que lo tienes que tener claro. Eh, a mi entender, si vas a hacer un doctorado, para toda la gente que nos escucha, eh, hay cosas en la vida que tienes que tener súper claras para poder tomar esa decisión, como cuando te vas a casar, cuando
vas a mudarte a otro país, probablemente a lo mejor ahí vale tener 80% de claridad. Pero si quieres hacer un doctorado, que al final es un compromiso a largo plazo, no es algo que hagas como, ay, bueno, mientras encuentro trabajo o mientras encuentro a alguien un millón de dólares en la lotería, lo que sea, hago un doctorado. O sea, tienes que tener esta motivación. Y yo te diría que está interesante este razonamiento, porque en la vibra siliconvaliesca, de pronto nos encontramos con gente que es como antieducación, ¿no? Porque una cosa es estar en el tipo de... No necesariamente debes de hacer un doctorado para hacer XY. Pero hay gente que dice, no estudies a todo. como Como Peter que Thiel. sí, dropea, que tiene... De hecho, Peter Thiel, si no me equivoco, tiene este programa que Sí, le da dinero a la gente para dropear, ¿no? para dropear el Del bachillerato. college. Sí, 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 prácticamente de high school Sí, para licenciatura. A mí me parece que si hacen eso en bio, acaban siendo teranos. Porque eso es lo que mm, pasa, ¿no? Al final no tienes los conocimientos técnicos y te estás inventando una idea que no. Tú ves que con esta claridad te va a ayudar a llegar al punto en el que quieres aplicar, ¿no? Y lo ves desde el inicio de tu siento que no necesariamente. O sea, siento que yo estoy muy clara de que crear ciencia de impacto no es fácil para nada y por ende no hay tantas empresas cambiándonos la vida. Entonces, el hecho de que yo tenga la intención de ponerme en el laboratorio e investigar no significa que voy a encontrar algo que sea útil para la sociedad. Estoy súper clara de eso y nada más me emociona el proceso de ver hacia dónde puedo llegar. Y siento que estoy clara de que si mi investigación no llega ahí, también, o sea, también la biología llega hasta cierto límite, ¿sabes? El conocimiento no está ahí para que, o sea, estaba hablando ayer con un compañero que está trabajando en aging, envejecimiento. envejecimiento, o sea, las palabras más normales, perdón, el envejecimiento, y entonces él decía como el conocimiento del envejecimiento ha avanzado, así como ha avanzado las técnicas de biología molecular. Entonces es como, eso está basado en el envejecimiento se relaciona al ADN, porque eso era lo que podíamos medir en el momento. Luego, se relaciona a las modificaciones de las metilaciones y todas estas cosas, porque la epigenética fue cuando empezó. Y como que así va relacionándose, y entonces es como que creamos más hipótesis y más hipótesis conforme es que la tecnología va avanzando. Entonces, también yo puedo que llegue a un límite donde no estoy logrando tener esa mezcla, ¿verdad? Es como una magia muy grande que tiene que crearse para encontrar algo que realmente va a ser útil. Pero estoy muy emocionada de explorar. Exploración creo que es una buena palabra para definir este sentir y esta, pues, motivación también, ¿no? De entender y de saber más. Perdón, Dos preguntas relacionadas. Adelante. solo quiero añadir que también en el doctorado muchas personas inician cuando quieren darse tiempo para tener idea de qué hacer en su vida. Pasa mucho en los Estados Unidos. Y para mí el empezarlo mucho más mayor de edad ha sido un beneficio demasiado grande porque yo estoy mucho más clara de lo que quiero hacer con mi futuro y lo que quiero que el doctorado signifique para mí. Y nada, sí, creo que nada más quería como dejar claro que para mí el poder, antes de saber poderme relacionar con tantas empresas, me ha hecho ver como qué tipo de ejemplos de éxito puedo tener en mente como, ¿verdad? Como enfocarme en ellos y que muchas veces las cosas fallan y si fallan uno nada más las identifica y uno dice, lo lamento, o sea, gracias por darme su dinero, discúlpeme, pero hasta aquí llegué, hasta aquí llegó la ciencia, ¿verdad? Pero ese tiempo que yo me di antes de empezar el doctorado para poder conocer muchas empresas fue muy importante para ahora no tratar de mentirme a mí misma que todo es importante, porque no toda la investigación va a ser útil. Agrega muchísimo valor el tener años de experiencia. Sí, Y también es algo que nos tardamos en nuestras carreras a veces tiempo en entender. Al final, por gente en el doctorado, y suena chistoso, tú tienes que ¿cuántos años tienes? Mejor, 16. 26 años. Sigue siendo muy joven. Pero la gente en Estados Unidos empieza el doctorado a los 21, 22 años.
Entonces a los 26 pues ya van terminando, ¿no? Todos están sorprendidos de que yo estoy acá. Y bueno, hay casos todavía más extremos. Yo he visto gente que empieza el doctorado a los 30 y algo. Se vale, porque tienes muchas más herramientas para poder decidir y para poder ir formando tu carrera, pero también está esta presión, ¿no? De, ay, apenas vas a empezar el doctorado y luego, ¿de qué vas a vivir? A mí me pasa en mi familia que mi papá tiene 50 años y está estudiando, y entonces yo no me puedo quejar. En mi caso, yo no puedo hablar de que estoy muy vieja para para estar en clases, porque mi papá es como, ¿y yo qué? Entonces creo que me ha hecho también como no comparar y como nada más disfrutar demasiado mi proceso. Y como estoy más grande, usted no sabe lo que yo disfruto las clases, porque ya como una persona un poco más madura, disfruto y agradezco la educación demasiado más que cuando estaba en el bachillerato. Esa es la mentalidad que también hemos hablado en varios episodios, de tener la mentalidad de cinta blanca, para quienes hacen artes marciales, ¿no? Es bueno siempre estar aprendiendo. Y, vaya, no pasa nada si tienes 50 y vuelves al salón de clases, porque se 100%. trata de aprender, y de ir creciendo este conocimiento a partir de las herramientas que ya tenemos. Te quiero hacer dos preguntas de tu nueva aventura en el doctorado. Una, ya has respondido varias veces este tema del arrojo. Tú te fuiste a las grandes ligas. Tú agarraste tu aplicación y dijiste, Sí. vamos a aplicar a las mejores universidades del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo le hiciste para quedar en el MIT? Y aparte, si no me equivoco, quedaste también, bueno, mandaste aplicaciones a otras muy buenas universidades y al final tuviste esta feliz decisión de decir, me voy a MIT y no a Sí. XY. ¿Cómo le hiciste para quedar? Bueno, yo apliqué a todos lados, jamás en la vida esperándome quedar en alguna de estas. La primera aceptación que me llegó fue de Harvard y yo literalmente pensé que era spam. Yo dije, alguien aquí me está haciendo, spam, no, perdón, scam. Sí, Entonces yo le fui donde mi jefe y le dije, por favor, ayúdame a entender si este mensaje es real o no. es una estafa. Sí, es que yo pensé que era una estafa, de verdad. Y me dijeron como, a ver, fíjese en el correo, y el correo sí era de Harvard, y entonces, Harvard@gmail.com. eh, sí, obviamente sí es real. Yo no, o sea, en serio no, no, de hecho creo que todavía lo pienso y en serio no me cabe en la cabeza cómo eso pudo pasar. Pero creo que es gracioso, porque yo, luego de pasar por el proceso de aplicaciones, entrevistas y demás, me di cuenta que en realidad tengo un perfil muy fuerte, pero yo no lo sabía todo este tiempo. Em, El maldito ¿Qué es lo síndrome que del impostor. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que yo les recomiendo mucho a la gente. En estas universidades he tenido como el placer de hablar con profesores relacionados a la admisión a las universidades y entender un poco más de cuál es el proceso que hacen, que es súper extensivo y súper estricto, y regulado. Perdón, no, ¿cuál es la palabra? Estructurado, Colo estructural. Eso. demasiado estructurado. Lo que pasa acá es que ellos casi no tienen latinoamericanos porque ellos no conocen nuestras universidades. Y eso es. Es el hecho de que ellos no tienen esa confianza de la educación que nosotros llevamos. Y ya, no habla de nosotros como individuos, pero si ellos tienen 1000 aplicaciones y van a elegir 40 personas, pues son maneras fáciles de decir sí o no. Entonces, yo logré posicionarme porque yo tenía en mi currículum un montón de lugares que ellos conocían. Y yo tenía, yo en la investigación que yo hice en UCSF, por dicha pude matarme en el trabajo al punto que tuve un puesto importante en una publicación. Esa publicación, pues, no por sonar como, ¿verdad? Demasiado alzada, pero por dicha quedó en una de las mejores revistas del mundo. Y claro, yo en su momento no pensé que mi perfil fuera fuerte, pero claro que ese tipo de cosas ya hacían que no solo era una persona que estudió en una universidad que no conociéramos, sino que ha hecho un montón de investigación y esa investigación ahora es reconocida en una buena revista y así. Si yo hubiera aplicado hace unos años, yo no hubiera entrado y eso no tenía nada que ver con mi talento, ¿verdad? Era más como con la experiencia y cómo yo me posicioné para llegar acá. No todo el mundo tiene que hacer eso. Yo no siento que no tenga que estar en una universidad en el MIT para esto. De hecho, me molesta mucho
tener que cuando yo digo que estoy en esta universidad, como que cambia la postura de la gente, cosas así, es como, no, o sea, no, esto no debería de ser sinónimo de inteligencia, porque hay demasiada inteligencia en el mundo que no tiene por qué tener que lucharla demasiado más para poder explicarle a usted que soy inteligente, ¿sabes? Porque no tiene ese tipo de credibilidad detrás con la universidad. Mi mamá cree que al fin y al cabo, pues quien está acá es porque le puso demasiado trabajo, y sí, es cierto, no hay que quitarle mérito a la persona que está en una universidad como estas, pero a la vez es como no se hagan pequeños ¿verdad? Por esto. Y como que para mí tenía mucho, mucho sentido con la investigación que yo quería hacer a futuro. Pero ir solo como por el nombre de la universidad, o sea, yo no siento que sea suficiente motivación como para el sufrimiento que uno está por vivir. Pero entonces, sí siento que si es el objetivo de ustedes hacer como X tipo de investigación que está por acá, pues hay que posicionarse y eso puede tomar años y eso puede tomar demasiado más esfuerzo que si uno hubiera hecho una universidad a la par, que está al bloque después del MIT, ¿no? Es un excelente mensaje porque evidentemente va a haber mucha gente que tenga este sueño y yo creo que si le preguntas a 10 personas en escuelas de bio y ciencias en Latinoamérica, 9 te van a decir que prefieren Harvard sobre MIT, y solo uno te va a decir MIT, ¿no? Pero van a tener esta motivación y es un mensaje bien importante para ser exitoso en la vida, estudiar en una de estas universidades, es por eso que ayudan. Y si quieres eso, me encanta el mensaje, hay que prepararse y hay que posicionarse, eh, sin también a veces dudar de nuestro perfil. Ahorita estás en una beca, preguntas un poco más técnicas para quien tenga esas dudas de, bueno, ¿y de qué voy a vivir? ¿Tienes beca? ¿Tienes un salario? ¿Cómo es eso de Sí, hacer doctorado allá? el doctorado, de hecho creo que no solo en Estados Unidos, pero lo que conozco muy bien es el de Estados Unidos, uno le pagan, eso es parte de él porque es difícil uno encontrar una posición como latinoamericano o no latinoamericano, internacional, porque existe una beca que es el NIH, que es para eh, americanos, ciudadanos americanos, y uno no puede aplicar. Eso pasa antes de que uno aplique el doctorado o en el primer año de doctorado, uno puede aplicar esta beca. El hecho de que nosotros no podamos hacerlo hace que el departamento tenga que pagar por uno y entonces ellos solo dejan 1 o 2 puestos para internacionales, lo cual es absolutamente difícil como entender la probabilidad ahí de que a uno lo elijan. Pero yo lo que le estaba recomendando a una muchacha que justo está aplicando ahorita es que ya, o sea, esa es la realidad y de aquí vamos a construir. O sea, nada de asustarse porque esa es la realidad, porque uno nada pierde intentándolo. Yo siento que uno se posiciona mejor si uno trae una beca y hay muchas becas internacionales. Entonces, no es necesaria para tener una aceptación del doctorado, pero sí es muy difícil que el departamento logre pagarle a varias personas internacionales. ¿Sí? Y el pago que a uno le dan es de estudiar. Sí, claro que, bueno, ya luego haremos un foro de discusión sobre muchas veces la precariedad que tiene Eh, el estudio, pero bueno, al final vale la pena eh, toda esta experiencia y al final el aprendizaje. Me decías fuera de cámara que estás por elegir laboratorio. ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? Lo que pasa por mi mente es qué tanto me quiero matar los próximos años a nivel académico. Hay muchas opciones de lo que puede hacer uno, pero hay unas que son como con más supervisión que otras y la poca supervisión trae consigo mucha libertad. Eh, entonces, en mi caso, es como, me paso recordando a mí misma, María José, usted ha tomado decisiones difíciles, usted ha estado bajo presión, usted puede con esta decisión, em, pero sí hay tantos momentos en la vida que son tan determinantes de cómo va a ser el futuro y elegir el laboratorio es algo que va a cambiar mi vida por completo. Entonces, estoy tratando, justamente este fin de semana me voy a ir como a un campamento en la montaña, a conectar demasiado con cómo me veo yo en un futuro, qué es la felicidad para mí, qué me va a traer eso y entender y a partir de eso poder elegir cuál ambiente va a ser mejor para mí. Uno que va a ser un poco más guiado, pero tal vez limitado a un campo de investigación o uno que va a ser demasiado libre, pero quien yo voy a ser como mi propia jefa y que va a ser muy difícil la parte científica. Fíjense lo importante que es tener esta noción, al menos este entendimiento de la salud mental
como parte de Sí, la toma de decisiones. Porque probablemente si estuvieras tomando esta misma decisión en el 2022, puede ser que te hubiera sido por el tema científico, el tema que más te interesa, ¿no? Pero hoy estás haciendo esta reflexión muy, muy interesante. exacto. Y bueno, ya después estamos grabando con un poco de anticipación, a ver si ya cuando salga a la luz el Ya episodio, lo sabré. hacemos ahí una actualización de qué laboratorio elegiste. Em, y bueno, ahí estás en este momento. Eh, Soy ¿Hacia el dónde laboratorio vas? de talento. Mira, Lo sé. perfecto. ¿Hacia dónde Bueno, vas en este momento? ¿Dónde te ves en tu siguiente paso? Puede ser después del doctorado, ujú. puede ser la próxima semana. ¿Dónde ves a Sí, Majo en el futuro? sí, donde yo me veo ahorita es tres caminos. Uno es encontrando algo científico que puede ser útil y creando un equipo para poder hacer lo posible. La otra es no encontrando algo que sea útil y uniéndome a un equipo de una o dos personas Claro. en el cual yo pueda ayudar ese proceso. Y la tercera es trabajando en capital de inversión, ayudando, como realmente encontrando ese talento y dándoles el dinero y el apoyo que trae consigo esto para que ellos puedan hacer sus ideas. Entonces, alguna de esas tres. Es súper bien porque no necesitas tener también esta claridad. Es, Esto es Majo en 5 años. Me encanta que estás abierto a estas posibilidades. Y muy bien, muy, muy bien. Te quiero preguntar sobre la relevancia que tuvo, porque no podría entrevistarte sin preguntarte por David. Ya sabía. Sí, que es de las cosas más tristes que creo que le ha pasado al ecosistema. Ya no está con nosotros en este plano, David, pero ha sido una persona que influyó muchísimo, no solo en tu carrera profesional, sino en la carrera de, no sé si cientos, no sé cuántos, pero costarricenses, y que hoy en día tiene ah, un montón de personas haciendo cosas increíbles en todo el mundo. Y los podré nombrar, de hecho, hace 2 semanas tuvimos a Marcelo también como invitado, es la segunda tica de esta temporada. Nice. ¿Cuál es la importancia de tener un mentor como David, que son escasos, desgraciadamente? ¿Y qué nos cuentas de esta experiencia y pues cómo ha marcado tu vida? Sí, creo que para dar un poco de contexto, no solo fue mi mentor de iGEM y mentor después de eso un poco más académico en el TEC, sino que también se convirtió en uno de mis mejores amigos, literalmente uno de mis mejores, mejores, mejores amigos con quien hablaba cada 2 semanas, que era yo creo que junto con mis papás y mi familia más cercana, quien estaba ahí con cosas porristas, siempre. Es una persona que literalmente nunca dudó de mí. Y más importante que eso, creyó en mí antes que yo viera algún tipo de potencial en mí. O sea, yo era una estudiante en el TEC, así, como emocionada de tomar clases. Y él fue como, usted tiene que ir a IGEM. Usted va a ir a IGEM y usted va a experimentar eso. Y él a Paula y a mí fue como, ustedes lo van a lograr. Y entonces nosotros nos reunimos y dijimos, ok, ¿cómo lo vamos a lograr? Empezamos el equipo y David, o sea, no importa a qué hora nosotros lo necesitáramos, él estaba ahí y es que también la manera en la que él interactuaba en el laboratorio era que nosotros éramos las jefas de él. Y a él le encantaba como, como ver ese potencial de liderazgo de nosotros. Entonces él era como que, usted me dice qué hago, ¿verdad? Y para uno como estudiante de bachillerato, sentir que su profesor estaba teniéndole respeto a lo que uno creía y así, uno era como que, ok, o sea, soy responsable de mis acciones y mis acciones tienen peso en Ajá. este momento, ¿verdad? Entonces era demasiado, eso es algo que jamás se da en Estados Unidos, por ejemplo, que uno está como bachillerato, está abajo del máster el estudiante de doctorado que te está guiando en la investigación. O sea, no, nosotros allá éramos nosotros y le informábamos a David en qué estábamos y David nos decía qué opinaba al respecto y siempre tenía algo positivo que decir sobre la calidad de nuestro trabajo y demás. Entonces, para mí fue muy importante sentir su apoyo desde
desde antes que yo jamás hubiera visto mi potencial. Y es algo que yo no sé cómo no estoy llorando en este momento mientras lo digo, pero pues una esencia tan mágica de parte de él que, así como se lo dice, no solo marcó mi vida, sino que marcó la vida de demasiada gente alrededor y que un compañero mío, yo le decía, yo no puedo creer que fue una vida tan, como que se interrumpió, quedó a la mitad, yo en verdad, habían tantos sueños, había tanto por hablar y demás, y me decía él, yo entiendo que haya sido más corto que lo que usted ha visto antes, pero él cumplió su ciclo, o sea, su ciclo se cumplió al 100%, estamos hablando de él, muchas personas hablan de él, muchas personas cambiaron su vida gracias a él, o sea, fue una vida bien vivida, de gran impacto para muchos estudiantes. Y bueno, David ya no está, David nos enseñó cosas tan invaluables que yo soy esa persona ahora, ¿saben? Yo quiero ayudar a más personas y no tengo todo el tiempo del mundo, pero yo siento que son valores que en realidad a uno le suman siempre y que pequeñas acciones tienen gran impacto en personas, entonces muy emocionada de también poder aprender de David y ya tomar un puesto más de mentoría. Eso es yo creo que lo más valioso que puede haber dejado David, este legado, eh, y que al final yo espero que no solo tú, sino muchas personas se conviertan en ese David que muchas veces otras chicos, Sí, chicas necesitan, esa persona que confía en ti, que te empuje, eh, y de verdad, bueno, un abrazo a donde quiera que esté el buen David. Y le seguiremos rendiendo tributo siempre que podamos, porque es y fue una persona increíble. Pero bueno, no nos pongamos tristes. Ha sido una montaña rusa de situaciones esta entrevista. 3 preguntas para terminar. Las 3 preguntas que le hago a todo el mundo. 1, ¿cuál es el aprendizaje que hoy tienes y que en toda esta eh, vida agitada y muchas veces a golpes o a veces no tan negativo? ¿Cuál es ese aprendizaje que hoy tienes que te hubiera gustado tener cuando estabas eh, estudiando, a punto de terminar la carrera, en iGym, cuando eras más joven? para no mencionar lo que ya hemos hablado, un aprendizaje muy grande es la cantidad de energía que uno invierte teniendo miedo de que solo hay una oportunidad, una puerta. Yo creo que en Latinoamérica muchas veces hay una sensación de escasez de oportunidades y uno está como que, ¿qué tanto mejor soy yo? Y en silencio entre oportunidades. Hay muchas, hay demasiadas, hay campo para todo el mundo. Ayúdense entre todos. Yo creo que fue un aprendizaje muy grande para mí llegar acá y darme cuenta que hay espacio para todo el mundo y que hubiera avanzado demasiado más si hubiéramos tenido una comunidad un poco más abierta. Sí, yo lo resumo. Silicon Valley y muchas veces otras partes del mundo, también la academia, está lleno de gente con mentalidad de tiburón. Lo que necesitamos es menos gente con mentalidad de tiburón y más gente con mentalidad de capibara, que sea amigo de todo el mundo y que se ayude. Suena Y al es libro que de uno superación gasta, personal, pero sí. exacto, y es que uno gasta mucha energía haciendo este tipo de cosas. Entonces es como, no se pongan los límites, nada más usted luche, sueñe y va a haber suficientes puertas para usted, pero tiene que luchar. Cuando me van a abrir sola, Claro, 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 claro. 100%. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Maldito déficit de atención. Otra vez. Penúltima pregunta. ¿Cuál es el peor consejo si es que alguna vez te dieron un muy mal consejo, lo hayas seguido o no? Sí, un mal consejo que me han dado es, ¿cómo lo digo? Un nivel de consejo. Lo que me han dicho mucho es como, es demasiado intensa, y es demasiado delusional, como se Como llama esta realista. ambición un poquito, Ajá, sí, como ambición desmedida, por así decirlo, ¿no? exacto, No ambición, imaginación. Sí. sí, Delusion. exacto. La imaginación, y mucho como, a intensidad me refiero como a ser, este concepto en inglés de ser bold, y es como que ser still, en su máximo porcentaje. Demasiado como bájele, regúlese, ¿sabe? Yo creo que el objetivo no es sobresalir, pero
cuando uno tiene una energía que uno dice, yo voy a cumplir un sueño, dígalo. No tienen por qué sentirse limitado porque otras personas no tengan esos sueños en ese momento, entonces todos calladitos, sentirse diferentes. Si usted desde chiquito sintió que usted podía ser astronauta, dígalo, o sea, suéñelo y como no se limite en ese sentido. Creo que fue como un consejo de adaptarse que en realidad no lo seguí y fui como yo y mi esencia la llevo conmigo en el idioma que sea y la verdad que tenía demasiadas cosas bonitas. La traducción de delusional es delirante. Muy buenas, sí, Hay delirante. veces que es bueno delirar. Sí, exacto. Siempre con una visión, ¿no? Creo que hay, hay, La hay, intensidad hay que también. mantener, Ujú. superar, utilizar esa intensidad, esa energía. Sí, Y mientras la puedes enfocar un poquito, a veces ni siquiera es tan poco. Es- yo te iba a preguntar, si tú tuvieras, si yo te presto en este momento una máquina del tiempo, puedes viajar al pasado muy lejano, al pasado cercano, o al futuro, a donde quieras en el mundo. ¿Qué harías con esa máquina del tiempo y por voy a decir algo sin llorar y sin dejar qué? una sensación triste al finalizar, pero iría a darle un abrazo a David. Eso es lo que haría. Sí, algo me decía que esa iba a ser tu respuesta. Y el por qué, bueno, que ya lo explicaste, pero Sí. bueno, hay quien sepa, probablemente luego hagamos un episodio solamente hablando de la memoria de David, por lo importante que fue. Qué bonito, me encantaría. Y para dejar una nota positiva es como agradezca mucho y esa persona que va a ser tan importante en su carrera profesional, no necesariamente se tiene que ver como un profesor o un familiar. Yo creo que yo tuve una familia demasiado privilegiada, verdad, fui muy privilegiada con la familia que me tocó, nunca me pusieron como límites a los sueños, pero eso no es el caso para todo el mundo. Entonces, no se sientan como que ya no lograron ser exitosos porque no tenían esas cualidades. Todos vamos a tener un tipo de apoyo que se va a ver diferente. Puede que ni siquiera sea un humano, pero aquello que los mantenga demasiado como vivos y en camino y motivados, agradezcanle hoy. Me encanta y qué buena manera de cerrar. Y como siempre les recuerdo a todos, eh, al final de los episodios, les digo, a mí me estresa hablar con gente tan exitosa y tan joven, porque uno se compara, ¿no? Mm. No se comparen, no hagan eso, no hay carreras idénticas, toda esta vía, pues al final, que fuiste saltando de un lado a otro, eh, no les traten de replicar. Y si ustedes tienen 38 años y quieren empezar un doctorado, tienen 21 años y quieren empezar un doctorado, a darle. Y bueno, no se presionen y mi mejor consejo que les podría dar es escríbanle a gente como Majo, gente como Marcelo, gente como Avi, como Héctor, como todos los invitados que hemos tenido. Si no nos siguen en LinkedIn, esa es la manera más fácil de hacerlo. Siempre etiquetamos a nuestros invitados. Denle clic y estoy seguro que con un mensajito, no sean eh, tan intensos del lado negativo de la palabra intensa, Exacto. estoy seguro que les podrán ayudar. Bueno, Bajo, hablamos de muchas cosas y realmente podríamos hablar de muchas más. Seguramente te tendremos de vuelta en el podcast de la biotecnología más adelante para ver cómo va tu doctorado, para hablar más de IGEM, para hablar de América también, que hay ¿No? muchas ¿No? cosas por platicar. Pero bueno, muchas gracias por estar. Me he divertido mucho en este episodio. Y tengo, porque ya es bien tarde en Boston. No me quiero ir. Nos vemos hasta el próximo episodio.